Uno de los más grandes problemas del siglo XXI, sin duda, ha sido el calentamiento global, y a raíz de esto se han presentado diferentes consecuencias, entre ellas sociales, económicas y ambientales. Parte de ello se le debe al hombre y a la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ya que son los principales responsables de este temido fenómeno. Lo que se ha observado a nivel de campo es un incremento en la temperatura. Yo pienso que este puede ser un efecto del calentamiento global. Esta variabilidad climática se refiere a eventos en periodos de tiempo relativamente cortos. Los gases de efecto invernadero son causantes en gran parte del calentamiento global. Estos, como consecuencia de los malos hábitos del hombre, cada día le causan un gran daño a la Tierra. La emisión de gases de efecto invernadero de Colombia es muy baja en el promedio, digamos, internacional, está en el orden de 0.42 según los últimos datos y sigue subiendo. El dióxido de carbono es el principal enemigo del medio ambiente, pero existen otros gases que son causantes de igual manera, entre ellos el metano, óxido nitroso, vapor de agua, ozono, hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre. Hoy en día está pues claro, es un acuerdo, digamos, de los científicos que los gases de efecto invernadero son uno de los principales causantes de todo el fenómeno de cambio climático. El dióxido de carbono en el calentamiento global es uno de los tantos gases que afectan el calentamiento global. En el último siglo, las variaciones del clima se han ido incrementando gracias a la sobreacumulación de los gases de efecto invernadero. Esto nos lleva a imaginar grandes problemas ambientales y consecuencias en la salud humana. Aunque es importante conocer y tener en cuenta de que estos gases no son del todo malos, ya que son fundamentales para la vida de la Tierra. En el caso del dióxido de carbono, este permite tener un clima habitable, pero el exceso de ellos causa saturación en el planeta. Cada individuo tiene una responsabilidad personal e individual en el impacto y en las consecuencias del cambio climático. Cada uno de nosotros tiene una huella de carbono, cada uno de nosotros tiene una emisión de gases de efecto invernadero, ya sea por consumo de energía, por transporte, por consumo de alimentos o por cualquier actividad. No existe ninguna actividad del ser humano que no tenga un impacto en el sistema climático global. El mal comportamiento del ser humano es una de las razones para que el fenómeno siga avanzando. Él mismo, aun sabiendo y conociendo las causas, no toma unas medidas para evitar que el problema sea mayor. Las causas de estas malas conductas son el gran número de enfermedades, muerte, devastaciones, destrucción, el dolor que padecen miles de personas que se quedan sin familia, sin un hogar donde refugiarse, la escasez del agua y la pérdida de los espacios naturales. Cada uno reflexione cuál es el impacto, cuál es la influencia que tienen nuestras actividades en el medio ambiente y en el sistema climático global. El calentamiento global trae consigo otro fenómeno mediático, que es el cambio climático, que produce efectos con duraciones hasta de 3 años consecutivos, en donde la lluvia y la sequía se disputan su estadía en las regiones de nuestro país. El municipio de Mistrató, localizado a 87 kilómetros al noroccidente de Pereira, cuenta con valiosas zonas mineras, reservas indígenas y gran potencial natural. Pero lo que realmente mueve su economía son las actividades ganaderas, la explotación forestal, y lo más representativo de este lugar, sin duda alguna, son los cultivos y producción cafetera. Hace poco los caficultores se han visto afectados con el notable cambio climático, ya que lo que antes eran grandes cosechas se ha convertido en pérdidas, pues si hay exceso de lluvia la planta no se alcanza ni a desarrollar, pues habría un deslizamiento de los cultivos. Y si por lo contrario hay exceso de sequía, el grano no podría cumplir con su proceso agroclimatológico. En la zona cafetera que nosotros manejamos acá en Mistrató, tenemos una producción estimada de entre 130 y 160 arrobas de café pergamino seco por hectárea por año. Con el cambio climático, los 2 años atrás perjudicó la cosecha por tanto invierno, entonces los cafetales no producían. Con el exceso del verano se produjo la roya y la broca también se reproduce más en el verano. Entonces el café se veranea, entonces ahora que ya lo afecta a uno en el precio del café. La producción agrícola depende del tiempo atmosférico y del clima.
Se deben conocer los recursos ambientales disponibles y las condiciones de aire situadas desde la superficie del suelo, pasando por la capa límite entre este y el aire. Cuando hay mucho calor no se puede abonar, porque el abono se vaporiza debido al verano. Entonces no sirve la abonada, tiene que caer algo de agua. En cuanto a riegos, por la zona cafetera, por la topografía que nosotros tenemos, es muy difícil manejar distritos de riegos. Si contaríamos con distritos de riegos, los costos de producción se nos subirían y lógicamente la rentabilidad sería mucho menor. Lo que sí se recomienda es, en tiempos de verano, no siembren. Cuando comiencen las lluvias deben hacer las siembras. Si existe un desequilibrio entre sequía y exceso de agua, podría causar un mal desarrollo y por defecto un mal producto, pues el rango térmico debe ser entre 10 y 32 grados centígrados para un buen café, complementando así su desarrollo entre la siembra y la primera floración. Los cultivos cafeteros deben contar con un equilibrio en los elementos del clima, siendo estas características del cultivo factores como la salinidad del suelo, la baja fertilidad, la existencia de plagas, las malas prácticas del riego son alteraciones en la evapotranspiración cafetera. En el cultivo del café, la plaga de principal importancia económica es la broca del café. Lo que uno puede observar es que con incrementos de temperatura se favorece el ataque de la broca y se puede presentar también ataques severos del minador del café. En café tenemos reportada la última plaga que nos llegó, es un insecto que se llama Monalonin, que lo que él hace es causar daños en las hojas y disminuir el área foliar, disminuyendo pues lógicamente la producción. La delimitación de las áreas con grado de incidencia de enfermedades producto del clima requiere de métodos sencillos para un buen manejo, ya que cuando surjan las plagas se debe hacer una división en las plantaciones. La roya es una enfermedad que le da al café y si no se trata a tiempo puede ocasionar un gran daño y llegar al punto de que los palos sufran de paloteo, lo cual tiene como consecuencia que sus hojas se caigan hasta quedar totalmente sin un solo grano ni hoja. El paloteo es cuando el palo bota toda la hoja y eso afecta en que ya el café sale de mala calidad y todo. Por ejemplo, no sale café tipo federación y no hasta que seca el palo. Los cultivos cafeteros deben cumplir unos requerimientos agroclimatológicos durante todo su proceso de desarrollo y posterior producción. Debe tener un periodo de gestación floral, un requerimiento térmico y el más importante hídrico. Porque la broca se favorece con las condiciones de clima de altas temperaturas y de veranos prolongados. Con temporada de sequía, las plagas que dependían de condiciones húmedas pues se van, digamos, a acrecentar más. Y también se ha hablado, pues, digamos, de plagas que han entrado a la zona. En la zona cafetera andina se registra hasta un 20% de reducción en la precipitación anual. El otro porcentaje restante son excesos de lluvias, lo que trae varias pérdidas, pues una mata de café tarda entre 6 a 8 meses en germinar después de la floración y de 9 a 11 meses se puede decir que se comenzó a cosechar. El Centro Nacional de Investigación del Café, CENICAFE, presenta una recopilación de las investigaciones realizadas con los aspectos climáticos de las regiones en las cuales se desarrollan los cultivos cafeteros y cómo la influencia del clima afecta el incremento y desarrollo de la planta. CENICAFE durante 60 años, a través de su red climática, ha estudiado el clima de la zona cafetera. En ella lo que hemos observado a través de los años es lo que nosotros llamamos la variabilidad climática. Esta información del clima es obtenida principalmente de las estaciones meteorológicas que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia establece en las regiones cafeteras. Dentro de los beneficios ofrecidos por el Comité de Cafeteros está la transferencia de tecnología, en la cual CENICAFE, que es el ente investigador de la Federación Nacional de Cafeteros, investiga todos paso a paso, ¿cierto? Todos los factores de producción o de proceso del café para optimizar recursos y optimizar dinero e incrementar la producción. El comité lo que hace es prestar capacitación técnica a los caficultores para que ellos produzcan bien, pero de manera sostenible, es decir, sin deterioro del medio ambiente. Y la idea es que realicen sus labores de cultivo sin deterioro del suelo o de las fuentes hídricas y tampoco que se rompa pues, el equilibrio en las zonas cafeteras. Como consecuencia de la variación del clima,
Uno de los cultivos de grano más importantes de Colombia se ha visto afectado con la incrementación de plagas y disminución en la producción. El café sigue siendo un renglón muy importante en la economía colombiana. Es altamente generador de mano de obra. O sea que cualquier efecto que tenga o el verano o unos inviernos muy prolongados sobre la caficultura van a tener un impacto muy directo en las producciones, y si tienen impacto directo en las producciones, entonces se afecta mucho la mano de obra. Con las variaciones climáticas se obtiene como resultado el desplazamiento de especies pertenecientes a altitudes o latitudes más frías, ya que buscan el clima al que están acostumbrados, y los que no logran adaptarse ni desplazarse reciben la extinción. Tenemos que tener muy claro es de que el hombre sí hace un gran efecto sobre su medio ambiente. Por ejemplo, hace 600 años nuestra área eran puros bosques, la condición climática era una. En este momento, cuando cambiamos esos bosques por ciudades o por pavimentos o talamos los bosques, indudablemente generamos un cambio a nivel local que va a afectar al hombre y a su sociedad. Es evidente que el calentamiento global ya está haciendo de las suyas lentamente. El cambio climático se ha ido apropiando de los sectores en las regiones colombianas. Esto afecta a la economía, ya que la producción cafetera se ha visto afectada y nuestro país cuenta con una alta exportación de café. Hoy el mundo afronta diferentes pruebas, en donde por medio de medidas ambientales se pretende controlar el problema, pues combatirlo no es nada fácil. El cambio climático, o más conocido como el calentamiento global, exige grandes esfuerzos.